Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad enseño asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y distintas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 18 de Historia y Cultura de Hispanoamérica, que se titula La independencia del Perú. Así pues, vamos a pasar a los factores generales de la independencia en Perú. A continuación, se describe de manera breve los factores generales que favorecieron la creación de una nueva mentalidad independentista americana, incluida la de Perú. Para empezar, la política nacional española. Desde el inicio de la conquista iberoamericana, nunca se consideró otro país para la corona española. Los reyes católicos consideraban todos los nacidos en América como súbditos libres y no tenían ningún estatuto inferior. Pero en la práctica todo fue diferente por parte de los conquistadores, cegados por el poder, y en siglos posteriores por algunos reyes como Carlos V, que solo lo consideraba un medio de financiación. En 1700 se instaura en España el comienzo del reinado Borbón, con Felipe V, creándose discrepancias entre los españoles americanos y castellanos por las reformas propuestas que cada vez limitaban más el autoabastecimiento y el progreso de las colonias. A partir del siglo XIX se produce una crisis política con la llegada de Napoleón a España, que es la política internacional europea. España tuvo enfrentamientos con Portugal, que desde la llegada de Colón a España estaba realizando su ruta de Indias por el oeste. La intervención del Papa Alejandro VI con las bulas fue pedida y necesaria por Isabel de Castilla, en la que se demarcaron las líneas del territorio. Portugal no quedó conforme y firmaron el Acuerdo de Tordesillas en 1494, por el que Brasil formaba parte de la soberanía de Portugal. En los siglos posteriores mantendrá rivalidad con las grandes potencias europeas, como Francia o Gran Bretaña, y deberá luchar contra la piratería. Por último, el punto C son los factores civiles. La relación entre dominadores y dominados se reguló a través de las encomiendas, que eran las recomendaciones por parte de la corona. El encomendero ofrecía protección o acceso al aprendizaje de religión y estaba autorizado a pedir a los indios trabajo o tributos a cambio. Este dio lugar a explotaciones y alta mortalidad de los dominados, por lo que se decidió llevar a indígenas africanos a América por la necesidad de mano de obra. De los factores económicos. La situación económica en España, al igual que en las grandes naciones europeas, siempre fue inestable. Pocos años tras la conquista, vieron una forma de sacar dinero con la búsqueda de plata y oro en América. En el siglo XIX, recién llegadas las ideas de la Revolución Francesa, surgirán dos mentalidades económicas para regular el mercado nacional e internacional. Algunos criollos como Francisco de Miranda hicieron propaganda en Europa para la emancipación de las colonias americanas del dominio español. Y por último, la gran extensión de Sudamérica y la lejanía entre España y América dificultaron desde siempre ejercer el control y mantener la unión. Y vamos a hablar de los antecedentes. En primer lugar, vamos a hablar de las resistencias durante la colonización peruana. Durante los inicios de la conquista española en Perú, hasta la creación del virreinato peruano, en 1543, muchos incas fallecieron sin apenas luchar, porque tenían una profecía en la que se decía, bajo el mandato del inca número 12, Atahualpa, que unos hombres desconocidos con barba, considerados dioses, destruirían el imperio. La resistencia estuvo presente en la colonización y a lo largo del virreinato, encabezada por Manco Cápac, de sangre real inca, y sus descendientes, Sayri Cápac, Titu Cusi, Tupac Amaru, etc. Y supusieron una gran trascendencia en la historia de este país. Esto da lugar a la sublevación de Tupac Amaru II de 1780 a 1781. Con la llegada de los Borbones a España en el siglo XVIII,
se inician una serie de reformas políticas y económicas tanto en la península como en las Indias. Las condiciones cada vez eran más indignas y esto hizo que alzase la voz José Gabriel Tupac Amaru como reivindicación de derecho. Este descendía del reconocido inca Tupac Amaru, ejecutado en el siglo XVI, y por eso fue renombrado como Tupac Amaru II. Él conocía las leyes, había estudiado en la Universidad de San Marcos en Lima y hablaba español, latín y quechua. Intentó resolver de manera diplomática y pacífica los conflictos. Propuso eliminar el sistema de mita y agotó todos los recursos legales. En 1780, Tupac Amaru II creó el Consejo de los Cinco y redactó un edicto de liberación de esclavos el 16 de noviembre de 1780. Envió emisarios por Perú para extender las ideas en defensa de los esclavos negros, de los indios y de los criollos que estuvieran en contra de las ideas borbónicas. A principios de 1781 hubo una lucha entre los españoles y los reclutados de Tupac Amaru II en Cuzco, de la que éste no salió bien parado. Tuvo que refugiarse en Tinta, pero finalmente fue capturado, torturado y descuartizado, junto con su familia en Cuzco. Solo sobrevivió el hijo pequeño, que por entonces solo tenía 10 años. Contó con el apoyo de su mujer, Micaela Bastidas, que también participó en la defensa de la libertad y la justicia. También otras mujeres fueron partícipes de este movimiento revolucionario, como María Parado de Bellido y Francisca Zubiaga de Gamarra, la Mariscala. A principios del siglo XIX comienzan las guerras de independencia hispanoamericanas, ya que junto a la crisis que atraviesa España a causa de la Guerra de Independencia contra Napoleón, de 1808 al 14, se une el descontento poblacional del Perú. Se difunden las ideas liberales e ilustradas rápidamente a través de la prensa, como por ejemplo el periódico Mercurio Peruano, en 1791, que se vendía en varias colonias, cuyo contenido valoraba la riqueza histórica y natural del Perú, de manera que esto ayudaba a que los criollos se identificasen ya como peruanos. Algunos españoles americanos se mantuvieron leales a Fernando VII, el bando realista, pero poco a poco se apoderaron de las ideas independentistas. José Fernando de Abascal fue un virrey liberal en Perú desde 1804 hasta 1816, que gobernó intentando apoyar a los ricos criollos. Al mismo tiempo, tuvo que lidiar contra los revolucionarios independentistas, ya que siempre se mostró fiel a Fernando VII, pese a que España también vivía su lucha intensa sin rey contra Napoleón. En 1810, vencida la contrarrevolución de Córdoba, Abascal incorporó las colonias de Alto Perú, Bolivia, al virreinato. A mediados de 1813, el exitoso avance del Ejército del Norte en Argentina, que luchaba por la independencia, liderado por Manuel Belgrano, hace peligrar el control colonial de Perú, ya que sus ideas llegaban al país vecino y servían de aliciente para que los criollos peruanos unieran fuerzas para lograr el deseado autogobierno. En 1814 se llevó a cabo un levantamiento conocido como Rebelión de Cuzco, en Perú. Se creó una junta por la que se exponían los ideales autonomistas y se desvinculaban totalmente de cualquier fuerza política que se estuviese llevando a cabo en España. Estuvo liderada por los hermanos Angulo, Mariano, José, Vicente y Juan, y organizaron 3 expediciones para tomar el país, a La Paz, Huamanga y Arequipa. José Angulo justificó inicialmente la revolución ante el rey Abascal como una protesta de los abusos ejercidos hasta el momento por los colonos, pero más tarde declaró abiertamente su intención de liberar el país. Vicente Angulo venció a los realistas en la batalla de Apacheta, en noviembre de 1814. Seguidamente se dirigió a Arequipa, pero ordenó retirada y a continuación, en la batalla de Humachiri, el 11 de marzo de 1815, el bando patriota, al igual que en Pumacagua, fueron derrotados, ya que el ejército realista contaba con armas de guerra y mejor preparación para el combate. Mariano Angulo dirigió el cuartel general de Cuzco y acudió a luchar en Huamanga, pero fue apresado en mayo de 1815.
Los 3 hermanos fueron capturados y condenados a muerte. Por último, el mejor parado fue José Angulo, que al ser sacerdote actuó como consejero y redactor de documentos. En mayo de 1815 fue capturado y condenado a prisión. Después de otras revueltas menos conocidas, la independencia total del Perú no se alcanzará hasta 1821, con el ataque desde varios frentes. Desde el norte de Venezuela comienzan los movimientos emancipadores de Simón Bolívar y por el sur avanzan al mando general José San Martín y su ejército llamado Ejército Unido Libertador del Perú, que llegaba a dicho país hacia 1820. El 15 de julio de 1821 ya se había escrito la Declaración de Independencia de Perú, redactada por Manuel Pérez de Tudela, que más tarde sería ministro. El 28 de abril de ese mismo año, José San Martín, ante una gran multitud de personas en la plaza de Lima, proclama las siguientes palabras: «El Perú es, desde este momento, libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!». San Martín, conocido como el protector del Perú, tuvo que dimitir en 1822 por la falta de liderazgo y escaso apoyo, pero eliminó las mitas e hizo todo lo posible por expulsar a los españoles, dejando claro que nadie hace esclavo en Perú. Durante toda la dominación española pasaron un total de 40 virreyes. El último fue José de la Serna y Martínez de Hinojosa, en 1824, derrotado en la batalla de Ayachucho por Antonio José de Sucre. Ya no quedan más bandos realistas. La independencia del Perú queda así consolidada. Fernando VII fallece en 1833 y en 1836 el Parlamento de España admite la pérdida oficial de la soberanía del Perú, así como el resto de las antiguas colonias de Sudamérica. Reconoce sus autogobiernos republicanos y comienza un periodo de tratados de paz. Con Perú no llegará a firmarse hasta 1879 en París. De la República y la actualidad. Tras declarar su independencia, Perú como Estado republicano continuó teniendo dificultades sociales. Había una alta desigualdad entre los indígenas y la sociedad criolla que se había ido generando en los últimos siglos. Perú sufrió una crisis política interna. La Constitución se modificó 6 veces. Hasta 1840 no hubo una estabilidad económica y oficialmente la esclavitud no fue abolida hasta 1854. El primer presidente de la República del Perú fue José de la Riva Agüero en 1823, un criollo de familia pudiente nacido en Lima. Apoyó a José San Martín antes y después de su victoria en Perú. Le sucedieron otros presidentes más conocidos, como Antonio José de Lucre o Simón Bolívar. A continuación podemos ver una portada del Manifiesto por la Independencia Americana que fue escrita de manera anónima y en la que se redactaban las razones por las que era necesario separarse de España y gobernarse de manera autónoma como país. Justo al lado, una de las portadas sobre la Constitución del Perú, reformada en la que se basaba la República y que puede verse en el actual Museo Electoral y de la Democracia en Lima. De 1879 al 83, Perú sufrió la Guerra del Pacífico por desacuerdos comerciales y durante el siglo XX tuvo varios gobiernos y comenzaron a llegar algunas ideas fascistas de las grandes potencias europeas como Alemania, Italia o España. Intentó aplicar una reforma agraria en 1969, pero a pesar de todos los intentos por estabilizar el país y aumentar su desarrollo, todavía tiene que seguir implantando mejoras para igualar su desarrollo a otras grandes potencias. A pesar de las grandes luchas que ha sufrido Perú, hay algo que nunca nadie podrá arrebatarle: su legado histórico y cultural. Y con esto damos como finalizado el módulo sobre la independencia del Perú. Muchas gracias por escucharnos.